Miguel extendió un documento sobre la mesa de mármol, mientras las luces del puerto olímpico parpadeaban como estrellas a través de las ventanas del piso al techo. El aire acondicionado susurraba bajito, pero no conseguía disfrazar el perfume de ella. Notas de azahar y algo más profundo, casi peligroso. Carmen inclinó la cabeza, dejando que los cabellos oscuros cayeran sobre el hombro desnudo, y murmuró aquellas dos palabras que transformarían los próximos 18 meses en un juego donde nada sería lo que parecía. Continúa. Miguel tenía 43 años, 3 divorcios a cuestas y un imperio construido sobre acero, concreto y la habilidad de leer personas como balances financieros. Su postura siempre rígida revelaba décadas de control absoluto sobre cada situación, cada negociación, cada relación. Las manos fuertes y callosas de quien comenzó cargando sacos de cemento en las obras del padre en Vallecas, el barrio obrero de Madrid donde creció. Pero había algo más, una soledad profunda que escondía detrás de trajes italianos de 7.000 euros y relojes suizos. Una necesidad constante de probar su valor, como si el niño pobre que fue aún viviera dentro del hombre poderoso que se había convertido. Carmen tenía 26 años, pero sus ojos castaños oscuros cargaban la sabiduría de quien ya había perdido todo y reconstruido la propia vida en las sombras. Creció en Andalucía, en una familia donde el silencio era moneda de cambio y los secretos valían más que dinero. Aprendió desde temprano que el poder no viene de gritar, sino de susurrar en el momento justo. Su vulnerabilidad aparente era su mayor arma. La forma como mordía el labio inferior cuando pensaba, como sus dedos temblaban levemente al sostener la copa de vino Ribera del Duero, como desviaba la mirada en el momento exacto para hacer que el otro se inclinara más cerca. El contrato sobre la mesa prometía 2 años de exclusividad. Él pagaría todos los gastos, proporcionaría un apartamento, un coche, una mensualidad generosa. A cambio, ella sería suya, cenas de negocios, viajes por Europa, compañía en los eventos donde aparecer, solo ya no era aceptable para un hombre de su posición. Todo claramente delineado en cláusulas jurídicas impecables, redactadas por el mejor abogado de familia de Barcelona. ¿Estás segura?, preguntó Miguel, y por primera vez en años, su voz llevaba un matiz de incertidumbre que raramente dejaba escapar. Carmen tomó la pluma Montblanc que descansaba junto al documento. El metal frío entre sus dedos era un recordatorio de todo lo que estaba a punto de cambiar. La pregunta es, ¿estás tú seguro? Porque una vez que firme esto, no habrá marcha atrás. Él sonrió, esa sonrisa calculada que usaba en las salas de juntas. Soy un hombre de negocios. Los contratos son mi lenguaje. Entonces deberías saber, ella dijo mientras la tinta negra fluía sobre el papel, marcando su nombre con caligrafía perfecta, que los mejores contratos son aquellos donde ambas partes creen que están ganando. Levantó la mirada y en sus ojos había algo que Miguel no supo descifrar. ¿Desafío? ¿Promesa? ¿Advertencia? Y los peores son aquellos donde solo una de ellas tiene razón. Lo que Miguel no percibió, en aquella primera noche perfumada de promesas y cava catalán, fue que firmar aquel papel sería entregar las llaves de su fortaleza a alguien que ya conocía cada punto débil de sus murallas. Afuera, Barcelona respiraba su vida nocturna eterna. Las olas del Mediterráneo besaban la arena con ritmo constante, ajenas a los pactos que los humanos hacían en torres de cristal. Y dentro de aquella suite, bajo luces diseñadas para ser románticas, 2 personas acababan de iniciar una danza donde ninguno sabía realmente quién llevaba el compás. Los primeros 3 meses transcurrieron como escenas de una película cuidadosamente dirigida. Miguel instaló a Carmen en un apartamento de ático en el Eixample,
con balcones de hierro forjado que daban hacia la Sagrada Familia, aquella catedral inacabada que crecía hace más de un siglo como promesa de perfección. Las mañanas comenzaban con café preparado por ella, no porque él exigiera, sino porque ella ofrecía. El aroma de granos tostados se mezclaba con tortilla de patatas aún caliente y pan con tomate con aceite de oliva de la tierra natal de ella. Miguel descendía cada mañana de su Audi A8 en el garaje del edificio, subía en el ascensor antiguo con espejos que reflejaban su expresión siempre controlada, y al abrir la puerta del apartamento, el olor a hogar lo golpeaba como una ola inesperada. Era desconcertante para un hombre que había vivido las últimas 2 décadas en espacios diseñados por decoradores minimalistas donde nada tenía alma. «Buenos días», Carmen decía desde la cocina, descalza, con una de sus camisas de vestir que le quedaba demasiado grande. El sol de la mañana entraba por las ventanas abiertas, trayendo el sonido distante de las obras de construcción de la Sagrada Familia. Ese recordatorio constante de que incluso las cosas sagradas nunca terminan de construirse. Él se sentaba a la pequeña mesa que ella había insistido en comprar. «Las cocinas están hechas para comer en ellas», había dicho, y observaba cómo ella se movía con eficiencia natural. No era actuación, o si lo era tan perfecta que no importaba la diferencia. «¿Café solo o con leche hoy?», preguntaba ella, aunque ya sabía la respuesta. Solo, siempre solo, como todo en su vida. Pero en las entrelíneas de aquellos desayunos, algo estaba siendo cuidadosamente tejido. Carmen preguntaba sobre la infancia de él, sobre el padre que quedó incapacitado por agotamiento a los 55, sobre la madre que nunca aprendió a leer pero sabía contar cada céntimo. Escuchaba con una atención que él nunca recibiera de las esposas anteriores, que siempre estaban ocupadas con sus propios mundos de yoga, amigas y terapeutas. «Cuéntame de tu primer proyecto», dijo una mañana mientras untaba mantequilla en pan tostado. «El que construiste con tus propias manos». Miguel dejó la taza a medio camino de sus labios. Nadie le preguntaba sobre eso. Las personas querían saber de sus éxitos recientes, de los rascacielos en el skyline de Barcelona, de las inversiones millonarias, no del edificio de 3 plantas en Horta que levantó a los 22 años con un préstamo que le tomó 10 años pagar. «¿Por qué quieres saber de eso?», preguntó defensivo. Carmen encogió los hombros, un gesto que él empezaba a reconocer como señal de que estaba a punto de decir algo importante disfrazado de casual. «Porque ese eres tú, no el hombre en los trajes caros, el que cargaba los sacos de cemento». Y así, entre tortillas y café, Miguel comenzó a hablar, de las ampollas en las manos que no tenía tiempo de curar, del miedo de cada mañana al despertar pensando que el proyecto fracasaría, de la primera vez que vio a una familia mudarse al edificio que construyó y sintió algo que el dinero nunca le dio después: propósito. Carmen escuchaba, y cada historia que él compartía era otro ladrillo removido de sus murallas. En las noches asistían a cenas de negocios en restaurantes con estrellas Michelin, donde los precios no estaban en los menús. Carmen llegaba en vestidos que él compraba, Versace, Chanel, marcas que pronunciaba con el acento andaluz que nunca perdía completamente, y se sentaba a su lado como adorno silencioso, o eso era lo que se esperaba. Pero en la tercera cena, con un grupo de inversores alemanes en el restaurante Moments, Carmen hizo una pregunta que cambió la dinámica. «Disculpen mi ignorancia», dijo con una sonrisa tímida que Miguel ya reconocía como calculada. «Pero si el proyecto en Valencia requiere esa inversión inicial, ¿cómo están considerando el impacto de las nuevas regulaciones ambientales que aprobó el gobierno regional el mes pasado?» Los alemanes parpadearon. Miguel se tensó. Nadie esperaba que la acompañante supiera de regulaciones ambientales. Uno de los inversores, Klaus, se inclinó hacia adelante.
¿Has leído sobre las regulaciones? Leo mucho, Carmen respondió, y había acero bajo la suavidad. Cuando no estoy siendo decorativa. El silencio que siguió podría haber sido incómodo, pero Klaus soltó una carcajada. Me gusta. Miguel, tu compañera tiene razón. Deberíamos revisar esos números. Esa noche, en el coche de regreso al apartamento, Miguel condujo en silencio por las calles iluminadas de Barcelona. El Paseo de Gracia brillaba con luces de boutiques cerradas y las sombras de árboles danzaban sobre el parabrisas. No vuelvas a hacer eso, dijo finalmente. Carmen lo miró desde el asiento del pasajero. ¿Hacer qué? ¿Salvar tu inversión de un error costoso? Avergonzarme. No te avergoncé. Te mostré que soy más que lo que pagaste. Su voz era suave pero firme. El contrato dice que soy tuya. No dice que soy estúpida. Miguel apretó el volante, nudillos blancos. Porque ella tenía razón. Y porque, por primera vez en décadas, alguien lo había sorprendido. Y la sorpresa, para un hombre que construyó su vida sobre control y predicción, era peligrosa como fuego. El cuarto mes trajo consigo el primer cambio real en la dinámica entre ellos. Carmen comenzó a pasar tiempo en la oficina de Miguel, no solo acompañándolo a reuniones, sino estudiando los archivos de proyectos antiguos en la biblioteca corporativa. La sede de Construcciones Méndez ocupaba 4 pisos de un edificio de vidrio en las Rondas de Barcelona, con vistas a las montañas de Collserola que rodeaban la ciudad como guardianes silenciosos. Los empleados la miraban con mezcla de curiosidad y recelo. Todos sabían quién era. La información viaja rápido en oficinas donde el café de las 10 de la mañana es ritual sagrado. La novia contratada del jefe. Pero Carmen no parecía notar las miradas o fingía no notarlas con maestría. Javier Soto, el socio de Miguel desde hace 20 años, la observaba con particular atención. Era un hombre de 50 años con cabello gris perfectamente peinado y corbatas de seda que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de los españoles. Había estado en las trincheras con Miguel durante la crisis financiera de 2008, cuando la construcción en España se detuvo como reloj sin cuerda. ¿Desde cuándo dejamos entrar a las amantes en los archivos de la empresa?, preguntó Javier una tarde, mientras él y Miguel revisaban planos en la sala de juntas. El sarcasmo goteaba de cada palabra. Miguel levantó la mirada de los documentos. Se llama Carmen, y no es asunto tuyo. Es asunto mío cuando empieza a hacer preguntas sobre proyectos específicos, proyectos delicados. ¿Delicados? Miguel dejó la pluma sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Hay algo que deba saber, Javier? El socio sostuvo su mirada. Solo digo que hay cosas que son mejor mantener en familia. Y ella, por mucho que pagues, no es familia. La tensión en la habitación podría cortarse con cuchillo. Afuera, Barcelona bullía con su vida diurna. El tráfico interminable de las rondas, el murmullo de la ciudad que nunca descansa completamente. Pero dentro de aquella sala con paredes de cristal, 2 amigos de 2 décadas se miraban como gladiadores antes de la batalla. Suficiente, dijo Miguel finalmente. Vuelve a tu trabajo. Yo me encargo de los míos. Cuando Javier salió, dejando un rastro de tensión en el aire, Miguel se quedó mirando hacia las montañas de Collserola. ¿Qué estaba haciendo? Defendiendo a una mujer que había contratado como defendería... ¿qué? ¿Una esposa? ¿Una pareja? ¿Algo más peligroso aún? ¿Una persona que empezaba a importarle de formas que el contrato no contemplaba? Esa noche, Carmen preparó la cena en el apartamento. No era algo extraordinario, merluza a la plancha con verduras, una receta simple que su abuela hacía en Sevilla. Pero la sencillez misma era lo extraordinario. Miguel, acostumbrado a restaurantes con menús degustación, se encontró saboreando cada bocado como si fuera la primera vez que comía pescado fresco. Javier no me quiere aquí,
dijo Carmen mientras servía vino blanco de las Rías Baixas en copas que había comprado ella misma, rechazando la cristalería cara que él ofrecía. Javier no quiere a nadie aquí que no sea él mismo, respondió Miguel, pero había cansancio en su voz. Carmen se sentó frente a él en la pequeña mesa del comedor. Había puesto un mantel sencillo con flores de mercado, girasoles amarillos que traían el sol de Andalucía a la noche catalana. ¿Por qué lo mantienes como socio si no confías en él? ¿Por qué? Miguel se detuvo. ¿Por qué? Lealtad, historia compartida, miedo de estar solo, todas las razones correctas que sonaban huecas cuando las examinas de cerca. Porque es lo que se hace. No abandonas a la gente con quien construiste todo, incluso si esa gente está destruyendo lo que construiste juntos. La pregunta quedó flotando en el aire como humo de vela apagada. ¿Qué encontraste? Miguel preguntó y su corazón latía más rápido. Porque sabía. En algún nivel profundo, siempre había sabido que algo no estaba bien. Carmen se levantó y trajo una carpeta. Dentro había fotocopias de documentos, contratos, correos electrónicos impresos. El proyecto de Valencia. Los números no cuadran. Hay facturas duplicadas, proveedores que no existen, una red completa de pagos que van a cuentas en Andorra. Sus dedos, con uñas sin pintar porque ella prefería la simplicidad, señalaban cifras y nombres. Javier ha estado desviando fondos durante al menos 3 años. Pequeñas cantidades que no llaman la atención, pero en total, Miguel, son casi 2 millones de euros. El mundo se inclinó. Miguel tomó la carpeta con manos que temblaban imperceptiblemente. Revisó cada página con la minuciosidad que había perfeccionado en 4 décadas de negocios. Y con cada página, la traición se hacía más clara, más dolorosa, más innegable. ¿Por qué?, susurró finalmente. No preguntaba por qué Javier lo traicionó. La codicia era razón suficiente. Preguntaba por qué el universo insistía en mostrarle que confiar era para tontos. Carmen rodeó la mesa y se arrodilló frente a él. Era la primera vez que iniciaba contacto físico, que no era parte del acuerdo, que no era performance. Sus manos tomaron las de él, frías y temblorosas, porque el mundo está lleno de personas que confunden oportunidad con permiso, pero eso no significa que debas dejar de confiar. Significa que debes confiar en las personas correctas. ¿Y tú eres la persona correcta? Había amargura en su voz, pero también algo más vulnerable, esperanza desesperada. No lo sé todavía, ella respondió con honestidad brutal, pero al menos no te estoy robando, al menos te estoy mostrando quién sí lo hace. Miguel la miró, realmente la miró, quizás por primera vez desde aquella noche en el Hotel Arts, y vio no a la joven andaluza hermosa que contrató como accesorio, sino a alguien que estaba salvándolo de sí mismo de formas que no pidió pero desesperadamente necesitaba. ¿Qué hago ahora?, preguntó, y era el niño de Vallecas hablando, el que cargaba sacos de cemento y soñaba con ser alguien, el que nunca superó completamente el miedo de perderlo todo. Ahora, Carmen dijo, apretando sus manos, peleas, como siempre has peleado, pero esta vez no peleas solo. El confrontamiento con Javier fue programado para un lunes por la mañana, cuando la oficina aún estaba medio vacía y las secretarias preparaban café en la cocina compartida. Miguel convocó a su socio a la sala de juntas, aquella con paredes de cristal que supuestamente promovían transparencia, pero que ahora parecían jaula. Carmen insistió en estar presente. Miguel se resistió al principio. Esto es entre nosotros, argumentó, pero ella fue inflexible. Si me quieres aquí solo para las cenas bonitas, entonces no me quieres aquí en absoluto. Esto es lo que significa realmente estar en tu mundo. Así que cuando Javier entró con su traje de raya diplomática y sonrisa confiada, se encontró no solo con Miguel,
sino con Carmen sentada en una de las sillas de cuero, una laptop abierta frente a ella. «¿Qué es esto?», Javier preguntó, y por primera vez en 20 años, Miguel vio nerviosismo en los ojos de su socio. «Siéntate», ordenó Miguel. Su voz tenía el tono que usaba para negociaciones donde no había espacio para error. «Vamos a hablar de Valencia». Lo que siguió fue brutal con la eficiencia de una cirugía sin anestesia. Carmen presentó las evidencias metódicamente, facturas, transferencias, correos electrónicos, donde Javier se coordinaba con proveedores fantasmas. Cada documento proyectado en la pantalla grande de la sala era otro clavo en el ataúd de una amistad de 2 décadas. Javier intentó negar al principio. Después, minimizó. «Son préstamos temporales. Iba a devolverlo». Finalmente, cuando las paredes se cerraban y no había escape, el verdadero Javier emergió como serpiente quitándose la piel. «¿Y qué?», escupió, levantándose de la silla con violencia que hizo temblar la mesa. «¿Crees que te mereces todo esto? ¿Tú, el niño pobre de Vallecas que tuvo suerte? Yo puse mi dinero, mis contactos, mi reputación en esta empresa cuando tú no tenías nada más que ambición y arrogancia. Y yo te hice rico», Miguel respondió, voz peligrosamente calmada. «Te di un imperio que nunca podrías haber construido solo. Me diste las migajas mientras tú te quedabas con el banquete». Javier señaló hacia Carmen con dedo acusador. «Y ahora traes a esta ramera contratada para espiarme. ¿Eso es lo que somos ahora? ¿Tan bajo has caído?». Miguel se levantó de su silla con movimiento explosivo. La violencia que siempre mantuvo contenida bajo capas de civilización burguesa amenazaba con emerger. «Cuidado, mucho cuidado con lo que dices». «¿O qué? ¿Me despides? ¿Me demandas?». Javier rió, y era el sonido de un hombre sin nada que perder. «Adelante. Pero cuando esto salga a la luz, cuando los periódicos escriban sobre Miguel Méndez, el empresario que contrata putas para que administren su empresa, veremos quién sale peor parado». El silencio que siguió era denso como concreto mojado. Carmen se levantó con movimiento fluido. Caminó hasta quedar frente a Javier, y aunque él le sacaba 30 centímetros de altura, era ella quien dominaba el espacio. «Puedes llamarme lo que quieras. Las palabras de hombres cobardes rebotan como piedras en agua. Pero no confundas tu fracaso con tu virtud. No eres mejor que yo porque naciste con dinero, en lugar de tener que negociar por él. Solo eres más hipócrita». Javier abrió la boca para responder, pero ella no había terminado. «Y en cuanto a la prensa, adelante. Cuéntales cómo una mujer sin título universitario descubrió en 3 meses lo que tú escondiste durante 3 años. Cuéntales cómo el socio de confianza robó 2 millones mientras criticaba la moral ajena. Veamos qué titulares resultan más jugosos». La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el tráfico distante de la calle. Javier miró a Miguel, buscando quizás algún rastro del amigo de hace años, del compañero que bebía cerveza en obras al anochecer, hablando de construir imperios. Pero Miguel lo miraba como miraría un edificio condenado a demolición, con cierta nostalgia, pero sin arrepentimiento. «Tienes hasta el fin de semana para limpiar tu oficina», Miguel dijo finalmente. «El lunes comenzarán los procedimientos legales. Puedes devolver el dinero y arreglar esto en privado, o podemos hacerlo público. Tú eliges». «Esto no ha terminado», Javier amenazó mientras recogía su maletín de cuero italiano. «Conozco secretos tuyos también, Miguel. Cosas que preferirías mantener enterradas». «Todos tenemos esqueletos», Miguel respondió. «La diferencia es que yo ya no tengo miedo de los míos». Cuando Javier salió dando un portazo que resonó por todo el piso, Carmen se dejó caer en la silla. Sus manos temblaban levemente, la primera señal de vulnerabilidad que mostraba.
Miguel se acercó, inseguro de cómo consolarla o si ella siquiera quería consuelo. «Lo siento», dijo. «No debiste pasar por eso». «¿Disculparte?» Carmen levantó la mirada, y había lágrimas contenidas que se negaba a derramar. ¿Por defenderme? Es la primera vez en mi vida que alguien lo hace sin esperar algo a cambio. La revelación lo golpeó como martillo al pecho. ¿Quién había sido esta mujer antes de encontrarse con él? ¿Qué caminos había recorrido? ¿Qué batallas había peleado sola? ¿Qué cicatrices escondía bajo aquella piel perfecta? «Cuéntame», Miguel dijo sentándose a su lado, ya no como empleador, no como cliente de un servicio acordado, sino como «¿Qué? Amigo. ¿Algo más peligroso aún?» Carmen tomó aliento profundo. «Mi padre era como Javier, hombre de negocios pequeños en Sevilla. Compraba y vendía propiedades, siempre buscando el próximo gran negocio. Mi madre era bella, sumisa, todo lo que se esperaba de una buena esposa andaluza». Pausó, mirando hacia las montañas de Collserola visibles a través de las ventanas. «Cuando yo tenía 17 años, descubrí que mi padre tenía otra familia, otra mujer, otros hijos. Había estado viviendo doble vida durante 15 años. Dios, mi madre se derrumbó. Literalmente se quedó en cama durante 6 meses. Yo tuve que dejar la escuela, conseguir trabajo limpiando casas, mantener a mis hermanos pequeños». Su voz era plana, recitando hechos como quien lee lista de compras. «Y mi padre, cuando confronté, me dijo que era mi culpa por husmear donde no debía, que las mujeres que hacían preguntas siempre terminaban solas». Miguel sintió ira hirviendo en su pecho, no por él, sino por aquella chica de 17 años que tuvo que convertirse en adulta de un día para otro. «Por eso haces esto», dijo. No era pregunta. «Hago esto porque aprendí que el mundo es duro con las mujeres sin recursos, y si un hombre está dispuesto a pagar por compañía, prefiero que sea en un contrato claro que en promesas que se evaporan cuando las cosas se ponen difíciles». Carmen lo miró directamente. «Pero tú eres diferente de lo que esperaba, más roto, más humano, más peligroso para mi corazón». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como puente frágil sobre abismo profundo. ¿Peligroso? Miguel apenas podía respirar, porque empiezo a creer que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres son mi padre, y esa creencia puede destruirme más que cualquier traición. Miguel extendió la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando sus dedos tocaron los de ella, sintió como si estuviera tocando algo sagrado, delicado, infinitamente valioso. «No soy tu padre», prometió, «y no soy perfecto, pero juro que nunca te haré sentir que tus preguntas son tu culpa. Tus preguntas me salvaron». Por primera vez Carmen permitió que las lágrimas cayeran. Y Miguel, el hombre que construyó imperios y demolió competidores, se sintió completamente inerme ante el llanto de una mujer que estaba enseñándole a ser humano nuevamente. Los siguientes 2 meses fueron torbellino de abogados, auditores y negociaciones tensas que se extendían hasta la madrugada. Javier contrató a uno de los mejores bufetes de Madrid, dispuesto a pelear. Miguel descubrió que la traición era aún más profunda. Fondos desviados no solo del proyecto de Valencia, sino de otros 3, entrelazados en red tan compleja que requirió equipo completo de forenses financieros para desenredar. Durante todo ese periodo, Carmen se volvió presencia constante no solo en su apartamento, sino en su vida. Asistía a reuniones con abogados donde su memoria fotográfica para detalles se volvió invaluable. Preparaba café durante sesiones nocturnas de estrategia. Y en los momentos donde Miguel sentía que todo se desmoronaba, era su voz la que lo traía de vuelta. «Respira», decía, mano sobre su pecho sintiendo cómo el corazón se aceleraba bajo la camisa. «Esto pasará. Todo pasa. Y cuando pase, seguirás de pie».
Una noche de agosto, cuando Barcelona ardía con ese calor húmedo que hace el aire sentirse sólido, Miguel tomó una decisión. Estaban en la terraza del apartamento, las luces de la Sagrada Familia iluminadas creando silueta fantasmal contra el cielo nocturno. Carmen bebía gin tonic con hierbabuena, él whisky solo como siempre. «Quiero que seas más que esto», dijo Miguel sin preámbulo. Carmen se tensó. ¿Más que qué? Más que un contrato, más que un arreglo. Giró para mirarla, y en sus ojos había vulnerabilidad que raramente mostraba. «Quiero ofrecerte posición en la empresa. Real. Con salario, beneficios, título. Analista de proyectos estratégicos». El silencio se extendió mientras Carmen procesaba. Una pareja en el balcón vecino discutía en catalán, sus voces mezclándose con música distante de algún bar en el Raval. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Porque eres buena en esto. Porque has demostrado en 5 meses lo que algunos empleados no demuestran en años. Porque…» Se detuvo, buscando palabras. «Porque quiero que elijas quedarte. No porque un contrato te obligue, sino porque quieres estar aquí». «¿Y el contrato? ¿El nuestro?». Miguel sacó del bolsillo un sobre. Dentro estaba el contrato original, el que firmaron en el Hotel Arts hace meses que parecían décadas. «Puedes romperlo. Puedes quedarte en el apartamento hasta que encuentres tu propio lugar. Puedes trabajar en la empresa sin que nadie sepa que hubo algo entre nosotros». Toshi se tragó saliva, y le costó horrores lo que dijo después. «O podemos empezar de nuevo, sin contratos, sin obligaciones, solo 2 personas conociéndose cómo debería ser». Era la declaración más vulnerable que había hecho en su vida adulta, y el miedo de rechazo era tan intenso que sentía náuseas. Carmen tomó el sobre, lo abrió lentamente, sacó las páginas que definieron su relación durante meses, y sin decir palabra, las rompió. El sonido del papel desgarrándose era definitivo como voto matrimonial. Los pedazos cayeron sobre la mesa de la terraza, confeti triste de un capítulo terminado. «¿Sabes cuál es la diferencia entre un contrato y una relación real?», preguntó, voz temblando levemente. «Dime». «En un contrato todo está definido. Sabes exactamente qué esperar, qué dar, cuándo termina. No hay sorpresas, no hay riesgo real». Se acercó hasta quedar a centímetros de él. «En una relación real no hay garantías. Alguien puede lastimarte, abandonarte, romper tu corazón en 1000 pedazos, y aún así lo intentas, porque hay cosas que valen más que seguridad». «¿Cómo qué?». «Como la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, este sea el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Algo real». Miguel la besó entonces, no con la pasión calculada de los meses anteriores, sino con desesperación de hombre ahogándose que finalmente encuentra aire. Y Carmen respondió con la misma intensidad, porque ella también estaba ahogándose, también estaba perdida, también estaba aterrada y esperanzada en igual medida. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Tengo miedo», Miguel admitió, y las palabras le costaron más que cualquier negocio fallido, que cualquier divorcio previo. «No sé cómo hacer esto sin contratos, sin garantías. No sé cómo confiar sin términos y condiciones». «Yo tampoco», Carmen confesó. «Mi forma de protegerme siempre fue mantener todo en términos de negocio. Si es transacción, no pueden romperme el corazón. Si hay precio acordado, no hay expectativas falsas». «Entonces los dos somos cobardes», Miguel rió con amargura. «Oh», Carmen corrigió, «los dos somos sobrevivientes aprendiendo a vivir de nuevo». Esa noche, por primera vez, hicieron el amor sin el peso del contrato entre ellos. Y fue diferente, aterrador en su autenticidad, vulnerable hasta doler, hermoso en su imperfección. 2 personas rotas encontrando consuelo en las grietas del otro. A la mañana siguiente,
Miguel hizo oficial la posición de Carmen en la empresa. Los rumores explotaron por la oficina como fuegos artificiales. Hubo quien la felicitó sinceramente, impresionados por su trabajo durante la crisis con Javier. Otros susurraron, especularon, juzgaron. Carmen enfrentó cada mirada con barbilla levantada y profesionalismo que desafiaba críticas. Pero la decisión tuvo consecuencias que ninguno anticipó completamente. Javier, desde su posición sitiada, filtró información a la prensa. Un periodista ambicioso de un diario económico publicó artículos sugerentes sobre arreglos poco convencionales en la empresa de Miguel Méndez. No nombraba a Carmen directamente, pero las insinuaciones eran claras. El día que salió el artículo, Carmen entró a la oficina de Miguel y cerró la puerta. Su expresión era de mármol pulido, fría, dura, impenetrable. «Tal vez deberías despedirme», dijo sin preámbulo, «antes de que esto se convierta en escándalo completo». «Absolutamente no. Miguel, esto va a afectar tu reputación. La empresa, que se joda la empresa», explotó, sorprendiéndose a sí mismo con vehemencia. «Que se jodan todos. Por primera vez en mi vida, algo importa más que apariencias, que números en balances, que lo que piensen inversores o periodistas o cualquiera que juzgue desde afuera sin saber nada». «¿Qué podría importar más?», Carmen preguntó, aunque por el tono sabía la respuesta. «Tú, nosotros, esto». Caminó hasta ella, tomó su rostro entre las manos. «He pasado 40 años construyendo imperios de concreto y acero. ¿Y de qué sirve todo eso si estoy solo en torres vacías? Si he perdido la capacidad de sentir algo real, no puedes arriesgar todo por mí. Ya lo hice, desde la primera noche en el Hotel Arts, desde que firmé ese contrato creyendo que podía controlar esto, controlarte, controlar mis propios sentimientos. Ya estaba perdido. Solo tardé en darme cuenta». Carmen dejó escapar sollozo que intentó contener. «No sé cómo hacer esto sin asustarte, sin asustarme. Nunca he estado en una relación que no terminara con traición o abandono». «Entonces», Miguel dijo, y su voz era firme a pesar del miedo, «vamos a aprender juntos. Vamos a caernos y levantarnos y equivocarnos y perdonarnos. Vamos a ser torpes y estúpidos y reales. Y tal vez, solo tal vez, vamos a descubrir que somos suficientemente valientes para esto». Por primera vez desde que se conocieron, Carmen dejó caer completamente sus defensas. Y Miguel, viendo las lágrimas correr por sus mejillas, viendo la vulnerabilidad que ella guardaba como tesoro prohibido, sintió algo que nunca pensó sentir de nuevo: esperanza. El escándalo, como la mayoría de escándalos modernos, fue intenso pero breve. Una semana de titulares sensacionalistas, rumores en cócteles de negocios, miradas incómodas en eventos sociales. Y después, como Barcelona en agosto, cuando todos huyen al norte o sur dejando la ciudad medio vacía, la atención se desplazó hacia el próximo escándalo, la próxima víctima del hambre insaciable de noticias. Pero el daño ya estaba hecho. No en términos de negocios, que sorprendentemente permanecieron sólidos, sino en términos personales. Miguel perdió invitaciones a ciertos círculos, donde la fachada de respetabilidad importaba más que la realidad. Carmen enfrentó hostilidad apenas velada de algunas mujeres de la alta sociedad, que la veían como amenaza o recordatorio incómodo de verdades que preferían ignorar. Una noche de septiembre, mientras vendaval otoñal sacudía las ventanas del apartamento, haciendo las luces de la Sagrada Familia parpadear como velas en viento, Carmen hizo un anuncio. «Me inscribí en clases nocturnas». Miguel levantó la mirada de su tablet donde revisaba contratos. «¿Clases de qué?» «Administración de empresas en la Universitat Autónoma». Se sentó frente a él en el sofá, pies descalzos doblados debajo del cuerpo. 3 noches por semana, en Bellaterra.
Él procesó la información lentamente. Bellaterra estaba lejos. Requería tomar metro y tren. 3 noches por semana significaba menos tiempo juntos. ¿Por qué? Porque si voy a hacer este trabajo, quiero hacerlo bien, no porque sea tú lo que sea que soy ahora. Hizo pausa, buscando palabras. Quiero ser buena en esto por mérito propio, sin que nadie pueda decir que solo estoy aquí por follarte. La crudeza de las palabras lo sorprendió, pero también lo llenó de orgullo feroz. Eres buena en esto. Ya lo has probado. Lo sé, pero necesito probármelo a mí misma de forma que nadie pueda discutir. ¿Lo entiendes? Miguel entendió más de lo que ella sabía. Él mismo había pasado años obteniendo cada certificación, cada título, cada reconocimiento posible, no porque los necesitara técnicamente, sino porque el niño pobre de Vallecas siempre tuvo que probar que merecía estar en salas donde otros llegaban por apellido. ¿Cuándo empiezan las clases? El lunes. Él dejó el tablet a un lado. Entonces tenemos que celebrar. ¿Celebrar qué? Aún no he logrado nada. Celebrar que tienes el coraje de ir tras algo que quieres, independientemente de lo que cueste. Eso solo ya es victoria. Fueron a un restaurante pequeño en el barrio gótico que Carmen había encontrado durante uno de sus paseos solitarios por la ciudad. No era elegante ni caro, solo lugar familiar con mesas de madera gastada donde servían comida catalana auténtica, no la versión pulida para turistas. El dueño, hombre mayor con acento cerrado, los saludó como si fueran clientes habituales, aunque era primera vez de Miguel allí. Durante la cena de butifarra con judías blancas y crema catalana, que sabía exactamente cómo debía saber, Miguel observó a Carmen, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba sobre las clases que tomaría, cómo gesticulaba con las manos cuando se emocionaba, cómo mordía el labio inferior cuando estaba pensando seriamente. Y se dio cuenta, con certeza que lo golpeó como rayo, que estaba enamorado, no del tipo de amor conveniente que sintió por sus exesposas, ese amor que era más asociación que pasión, no del amor que mantuvo con amantes ocasionales, puramente físico, sino de ese amor aterrador que hace que cada día sin la persona parezca incompleto, ese amor que hace vulnerable, ese amor contra el cual no hay defensa posible. ¿Qué? Preguntó Carmen notando su mirada. Nada. Todo. Algo que no sé cómo decir. Inténtalo. Pero él no pudo, porque admitir ese amor sin reciprocidad garantizada era más aterrador que cualquier negocio arriesgado, que cualquier crisis financiera. Así que, en lugar de palabras, tomó su mano sobre la mesa, entrelazó sus dedos y esperó que el gesto dijera lo que su voz no podía. Carmen apretó de vuelta, y en sus ojos había comprensión. Tal vez no amor aún. Ella era más cautelosa, más herida, necesitaba más tiempo. Pero había apertura. Posibilidad. El comienzo de algo. Era suficiente. Por ahora. Las siguientes semanas establecieron nuevo ritmo. Lunes, miércoles y viernes, Carmen tomaba el metro a Bellaterra después del trabajo. Volvía cerca de medianoche, exhausta pero vibrante con energía de quien estaba construyendo futuro propio. Miguel la esperaba despierto, con cena caliente y espacio para que compartiera sobre las clases. Los compañeros, chicos y chicas 20 años menores que ella, y los profesores que a veces la miraban con curiosidad al saber que trabajaba en construcción. En la oficina, Carmen navegaba territorio complicado. Su posición era legítima, su trabajo excelente, pero los rumores nunca desaparecían completamente. Hubo compañeros que la respetaban, otros que la evitaban, algunos que intentaban sabotearla sutilmente. Lucía, la directora de Recursos Humanos, mujer de 50 años con corte de cabello severo y expresión perpetua de desaprobación, la llamó a su oficina una tarde. «Necesitamos hablar sobre tu situación», dijo sin preámbulo,
gestos secos como quien corta papel. Carmen se sentó, espalda recta. ¿Qué situación específicamente? Tu relación con el director general es inapropiada. Crea conflicto de interés. Mi relación personal no afecta mi trabajo. Personal. Lucía soltó risa sin humor. Todo el mundo sabe que empezaste como su acompañante pagada. No puedes esperar que la gente lo olvide. Carmen sintió ira hirviendo en su pecho, pero años de controlar emociones en situaciones difíciles vinieron a su rescate. Mi pasado no define mi capacidad presente. He contribuido más a esta empresa en 7 meses que muchos empleados en años. Los números lo prueban. Los números que Miguel Méndez te permite generar. Los números que genero porque soy buena en lo que hago. Carmen se inclinó hacia adelante. Y entre tú y yo, Lucía, tu desprecio no tiene nada que ver con proteger la empresa. Tiene que ver con que no puedes controlarme y eso te molesta. El silencio fue denso. Cuidado, Lucía advirtió, voz como hielo. Los que vuelan demasiado alto siempre caen más duro. Carmen salió de esa oficina temblando de ira y algo más oscuro, miedo, porque sabía que Lucía tenía razón en algo. Su posición era precaria. Un error, un escándalo más, y sería fácil descartarla. El peso de expectativas era abrumador. Esa noche, en lugar de ir a casa después de clases, Carmen caminó sola por las Ramblas. El bullicio de turistas, vendedores ambulantes, artistas callejeros, creaba ruido que ahogaba sus pensamientos. Terminó en un bar pequeño cerca del puerto, donde pidió copa de vino, y se sentó en esquina oscura. Su teléfono sonó. Miguel. Lo ignoró. Volvió a sonar. Lo apagó. Necesitaba espacio. Espacio para pensar, para respirar, para preguntarse si todo esto valía la pena. El trabajo que tenía que ganar 2 veces, la relación que tenía que justificar constantemente, la constante sensación de estar bajo microscopio. Por primera vez desde que firmó aquel contrato, se preguntó si había cometido error terrible. Miguel la encontró cerca de la 1 de la madrugada, sentada en las escaleras frente al apartamento. No en el apartamento que él pagaba, sino en uno pequeño que ella había alquilado secretamente el mes anterior. Un estudio en Gracia, barrio bohemio lejos del glamour de l'Eixample. ¿Cómo supiste dónde estaba?, preguntó Carmen sin mirarlo, ojos fijos en la calle vacía, donde un gato callejero investigaba bolsas de basura. Hice algunas llamadas, contactos. Miguel se sentó a su lado en los escalones fríos de piedra. ¿Cuánto tiempo hace que tienes este lugar? 5 semanas, pausó. Necesitaba un espacio que fuera solo mío, sin tu dinero, sin tu nombre, solo mío. Dolió, pero Miguel entendió. ¿Por qué no me dijiste? Porque tenía miedo de que te enfadaras, que pensaras que no valoraba lo que me dabas. Finalmente lo miró y sus ojos estaban rojos. Y porque necesitaba probarme que podía hacerlo, vivir con mi propio salario, aunque fuera en 40 metros cuadrados sin calefacción central. Miguel quiso protestar, ofrecer ayuda, arreglar el problema como hacía con todo, pero se contuvo, porque esto no era sobre él. ¿Qué pasó hoy?, preguntó en su lugar. Carmen le contó sobre Lucía, sobre la conversación, sobre el peso constante de juicios y miradas. Estoy cansada, admitió. Cansada de pelear cada día para probar que merezco estar en esa oficina. Cansada de que cada logro sea cuestionado. Cansada de que mi pasado sea arma que otros usan contra mí. ¿Quieres renunciar? No lo sé, tal vez. Tal vez sería más fácil empezar en otro lugar donde nadie sepa. Miguel tomó su mano, fría en la noche otoñal. O tal vez quedarte y demostrar que puedes sobrevivir. Esto es la victoria real. No porque yo lo diga, sino porque te lo demuestre a ti misma. ¿Y si no puedo? ¿Y si me derrumbo? Entonces te derrumbas, y te levantas, y sigues adelante.
Apretó su mano. Carmen, he levantado edificios de 50 pisos. Y sabes que aprendí. Que las estructuras más fuertes son las que tienen flexibilidad. Las que pueden doblarse en tormenta sin romperse. Tú eres más fuerte que cualquier edificio que haya construido. Ella rió con amargura. No me siento fuerte, me siento rota. Lo roto puede repararse, y a veces lo reparado es más fuerte que lo que nunca se quebró. Se quedaron en silencio, el ruido de Barcelona nocturna suave alrededor, coches distantes, voces de gente saliendo de bares, el eterno murmullo de ciudad que nunca duerme completamente. ¿Quieres ver el apartamento?, Carmen preguntó finalmente. Solo si quieres mostrármelo. Subieron 4 pisos por escaleras estrechas. El apartamento era exactamente lo que describió. Pequeño, modesto, con muebles de IKEA y paredes que necesitaban pintura. Pero había algo más. Estaba lleno de ella. Fotos de su familia en Andalucía. Libros de administración apilados en esquinas. Notas adhesivas con recordatorios y metas. Una planta que luchaba por sobrevivir en la ventana. Miguel lo observó todo con asombro. Este era el mundo real de Carmen, sin filtros, sin la pulida versión que presentaba al mundo. Y era hermoso en su honestidad. Es perfecto, dijo. Es un desastre. Es tuyo, y eso lo hace perfecto. Carmen se sentó en el sofá pequeño que probablemente encontró en mercado de segunda mano. Miguel se sentó a su lado, y por primera vez en meses, el silencio entre ellos no estaba cargado de tensión sexual o juegos de poder. Era simplemente silencio compartido. 2 personas existiendo en el mismo espacio. Miguel, Carmen dijo después de largo rato, necesito que entiendas algo. Te quiero. O estoy comenzando a quererte, o tengo miedo de quererte. No sé exactamente cuál es, pero necesito hacer esto. La escuela, el trabajo, mi propia vida, a mi manera, sin atajos, sin privilegios. ¿Puedes aceptar eso? Miguel sintió el pecho apretarse, porque lo que ella pedía era exactamente lo contrario a sus instintos. Él quería protegerla, facilitarle el camino, usar su poder para hacer su vida más fácil. Pero entendía que hacer eso sería quitarle lo único que necesitaba más que amor o dinero, su propia dignidad. Puedo, prometió, pero tienes que prometerme algo tú también. ¿Qué? Que cuando sea demasiado, cuando necesites apoyo, no desaparecerás como hiciste hoy. Que confiarás en mí lo suficiente para mostrarme tus debilidades, porque eso no te hace menos fuerte, te hace humana. Carmen asintió, ojos brillando con lágrimas no derramadas. Trato. Se sellaron la promesa con beso que sabía a sal y esperanza, y miedo y posibilidad. Y esa noche, Miguel se quedó en el apartamento pequeño de Carmen, durmiendo en sofá estrecho mientras ella ocupaba la cama individual. No fue cómodo, no fue elegante, pero fue más real que cualquier noche en suites de lujo. A la mañana siguiente, mientras el sol de otoño filtraba a través de cortinas baratas, Miguel despertó con dolor de espalda, pero corazón más ligero. Carmen preparaba café en cocina minúscula, canturreando melodía andaluza que aprendió de su abuela. «Buenos días», ella dijo, ofreciéndole taza desportillada. «Siento el sofá». «No lo sientas. Fue la mejor noche de sueño en meses». «Mentiroso». «¿Verdad?» Porque por primera vez no estaba durmiendo con expectativas o actuaciones o contratos. Solo estaba durmiendo cerca de alguien que importa. Carmen se sentó en el suelo frente a él, taza entre las manos. La luz matinal hacía su piel brillar dorada. «¿Qué nos está pasando, Miguel? ¿Cómo llegamos aquí?» «Llegamos dejando de pelear contra lo que sentimos», respondió. «Llegamos siendo suficientemente valientes para ser tontos. Llegamos rompiéndose y permitiendo que el otro vea las grietas. Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para durar».
Yo también, pero tal vez eso es parte de ello. Tal vez las cosas reales siempre dan miedo porque tienen poder de lastimarnos realmente. Carmen asintió, entendimiento silencioso pasando entre ellos. Terminaron el café mientras Barcelona despertaba afuera, el sonido de persianas metálicas abriéndose en tiendas, niños yendo a escuela, la ciudad tomando su ritmo diario. Y en ese momento ordinario, en ese apartamento pequeño que olía a café y esperanza, algo se consolidó entre ellos. No amor completo aún, eso llegaría con tiempo, pero compromiso, elección consciente de intentarlo a pesar del miedo. Era suficiente para dar el siguiente paso. Octubre llegó con lluvias torrenciales que hacían a Barcelona brillar como ciudad sumergida. Las calles de l'Eixample se convertían en ríos temporales y la Sagrada Familia se erguía contra cielos grises como catedral gótica en lugar de sueño modernista de Gaudí. El primer golpe vino de donde Miguel menos lo esperaba, sus propios hijos. Tenía 3, 2 del primer matrimonio, 1 del segundo. Todos adultos, todos exitosos en sus propios campos, todos manteniendo distancia educada de su padre. Las relaciones eran cordiales pero frías, marcadas por décadas de ausencia emocional que los cheques generosos nunca compensaron completamente. Cuando apareció en la prensa que Miguel Méndez, el empresario, estaba involucrado sentimentalmente con su empleada que comenzó como acompañante contratada, sus hijos reaccionaron con furia unificada que sorprendió incluso a ellos mismos. Elena, la mayor, abogada de 38 años con práctica en derecho familiar, llamó un martes por la tarde. «Necesitamos hablar», dijo sin saludos, los 3. «Mañana, en tu oficina». Miguel sintió el estómago contraerse. «¿De qué?» «Lo sabes perfectamente». Al día siguiente, sus 3 hijos se presentaron como tribunal. Elena con su traje sastre y expresión severa que heredó de su madre. Carlos, de 35, ejecutivo de marketing con la misma mandíbula cuadrada de Miguel pero ninguna de su dureza. Y Laura, la más joven a los 28, arquitecta sensible que siempre tuvo relación más cercana con su padre hasta ahora. Carmen ofreció salir, dar privacidad. Miguel casi aceptó, pero ella lo miró con esos ojos que decían, «Si me pides que me vaya, estarás diciendo que tenían razón sobre mí». Y él supo que tenía que elegir. «Quédate», dijo. «Esto te concierne también». La reunión fue brutal con precisión quirúrgica. Elena llevó la carga como era su especialidad. «¿Tienes idea de cómo nos sentimos?», comenzó, voz controlada pero temblando de ira. «Leer en periódicos que nuestro padre, el hombre que supuestamente construyó imperio basado en integridad, contrató prostituta». «Cuidado», Miguel advirtió, voz peligrosa. «¿Cuidado? ¿Tú nos pides cuidado cuando has arrastrado el nombre familiar por el lodo?» Carmen, que había permanecido en silencio, habló entonces. «Con todo respeto, no conocen la historia completa». «Oh, por favor», Carlos intervino, sarcasmo goteando. «¿Qué historia hay que entender? Papá te contrató, te pagó, ahora finge que es romance real. Es patético». «Carlos», Laura murmuró incómoda. «¿Qué? ¿No piensas lo mismo? Tenemos madre cuya reputación está siendo destrozada. Amigos que nos preguntan si sabíamos, y él aquí actuando como adolescente enamorado a los 40 y pico». Miguel se puso de pie, manos planas sobre el escritorio. «Suficiente. No permitiré que le hablen así». «¿No permitirás?» Elena rió sin humor. «Durante 30 años no permitiste que tuviéramos padre presente. Siempre trabajando, siempre construyendo, siempre priorizando negocios sobre familia. ¿Y ahora nos pides que respetemos tus elecciones?» El silencio que siguió era denso como concreto mojado, porque Elena tenía razón. Miguel había sido padre ausente, padre proveedor pero nunca padre presente. Y ninguna cantidad de dinero compensaba esas cenas perdidas,
recitales escolares a los que nunca asistió, momentos que se evaporaron mientras él construía imperios. Tienen razón, admitió finalmente, y la admisión le costó más que cualquier otra cosa. Fui mal padre. Prioricé cosas equivocadas, y lo siento, más de lo que pueden entender. ¿Y eso lo arregla?, Laura preguntó, y había dolor real en su voz. ¿Una disculpa después de décadas? No, no arregla nada, pero es lo único que puedo ofrecer además de promesa de intentar hacerlo mejor ahora. ¿Mejor?, Carlos señaló a Carmen. ¿Con ella? Miguel tomó la mano de Carmen, gesto deliberado. Con ella, porque me ha enseñado más sobre ser humano en 8 meses que lo que aprendí en 40 años. Porque me hace querer ser mejor hombre, porque... Se detuvo, voz quebrándose. Porque por primera vez en mi vida siento algo real, y sé que no tengo derecho a su aprobación. No me la gané, pero les pido que intenten entender. Elena recogió su bolso Hermès, movimiento brusco. Ven, Carlos, Laura, no hay nada más que hablar aquí. Salieron dejando puerta abierta como herida. Solo Laura se detuvo en umbral, mirando atrás con expresión compleja, ira mezclada con algo que podría ser comprensión embrionaria. Espero que valga la pena, dijo suavemente. Espero que ella valga perdernos a nosotros. Y se fue. Miguel se derrumbó en su silla, rostro en manos. Carmen se arrodilló frente a él, manos sobre sus rodillas. Lo siento, susurró. Esto es culpa mía. No. Miguel levantó la vista, ojos rojos. Es culpa mía. Décadas de culpa mía. Tú solo eres la excusa que estaban esperando. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. Por primera vez en mi vida, realmente no lo sé. Esa noche, Miguel bebió más de lo habitual. Whisky tras whisky, en el apartamento vacío que parecía más mausoleo que hogar. Carmen se quedó, no porque él pidiera, sino porque entendió que dejarlo solo sería abandono. Cerca de medianoche, mientras lluvia golpeaba ventanas con furia otoñal, Miguel habló con voz pastosa de alcohol y dolor. ¿Qué hice mal? Trabajé. Probé. Construí imperios para darles mejor vida que la que yo tuve. Pero no les diste a ti, Carmen dijo suavemente. Les diste dinero, oportunidades, seguridad. Todo excepto tu tiempo, tu presencia, tu corazón. No sabía cómo. Mi padre nunca se detuvo. Mi padre trabajó hasta morir. Literalmente. 55 años. Colapso en obra. Y pensé que eso era amor, sacrificio, pero era solo miedo disfrazado de virtud. ¿Miedo de qué? De ser pobre de nuevo. De volver a ser el niño que usaba ropa de segunda mano y escuchaba a sus padres llorar sobre facturas. Pensé que si trabajaba suficiente, si ganaba suficiente, nunca tendría que volver a sentir ese miedo. Carmen se acercó, abrazándolo con fuerza. Pero seguiste sintiendo miedo. Solo cambiaste de qué tenías miedo. Ya no era pobreza, era insignificancia. Miguel sollozó entonces. Primeras lágrimas desde la muerte de su madre hace 15 años. Y Carmen lo sostuvo. Esta mujer que entró en su vida como transacción y se convirtió en salvavidas. ¿Vale la pena?, preguntó entre lágrimas. ¿Todo esto? ¿Perdiendo a mis hijos? ¿Destruyendo lo poco que quedaba de esas relaciones? Carmen lo apartó para mirarlo a los ojos. Esa no es pregunta que puedo responder por ti. Pero te diré esto. Tus hijos son adultos. Tienen sus propias vidas, familias, mundos. Han vivido sin ti durante años, porque tú elegiste estar ausente. No los perdiste hoy. Los perdiste hace mucho. Lo que está pasando ahora es que finalmente ven quién eres realmente. Y tal vez eso es oportunidad. No para recuperar lo que nunca tuvieron, sino para construir algo nuevo. ¿Y si no quieren? Entonces duele, y vives con ese dolor. Y aprendes que algunas cosas rotas no se reparan. Pero eso no significa que dejas de intentar ser mejor persona. Miguel la miró,
esta mujer extraordinaria que había llegado a su vida como contrato y se quedó como elección. ¿Por qué estás aquí? Realmente, podría ser más fácil salir ahora antes de que esto se ponga peor. Porque, Carmen dijo tocando su mejilla con ternura, reconozco a alguien que está peleando contra sus propios demonios, y porque cuando era niña y mi mundo se desmoronó, no había nadie que me sostuviera. No voy a hacer eso a otra persona. ¿Eso es lo que soy? ¿Un proyecto de caridad? Eres un hombre que estoy aprendiendo a amar a pesar de todas las razones para no hacerlo, y eso me asusta más que cualquier otra cosa. Pero aquí estoy de todos modos. Era la primera vez que usaba esa palabra. Amor. No como promesa completa, sino como posibilidad emergiendo de las sombras. Y a pesar del dolor, del alcohol, de la devastación del día, Miguel sintió algo abrirse en su pecho. Esperanza. Frágil, peligrosa, necesaria esperanza. Las siguientes semanas fueron de luto. Miguel lloraba una relación con sus hijos que probablemente nunca fue lo que pensaba. Los llamaba, enviaba mensajes que quedaban sin respuesta, emails que rebotaban contra silencio. Solo Laura respondió una vez, mensaje corto: necesito tiempo. No me contactes por ahora. Fue Laura quien más dolía. Ella había sido la más cercana, la única que ocasionalmente aparecía en su oficina con café y conversación. Perderla se sentía como perder extremidad fantasma, dolor de algo que tal vez nunca existió como lo imaginaba. En la oficina, Miguel se volvió errático. Momentos de brillantez seguidos de distracciones repentinas. Discutía con gerentes sobre detalles insignificantes, luego se disculpaba excesivamente. El hombre que siempre fue roca inquebrantable ahora se agrietaba visiblemente. Carmen, mientras tanto, navegaba su propia tormenta. Las clases nocturnas se volvieron refugio donde nadie sabía su historia, donde era solo estudiante entre muchos. Pero en la oficina, la hostilidad aumentaba. Lucía, la directora de Recursos Humanos, encontró oportunidades para criticarla. Un informe entregado tarde, porque Carmen había estado levantada hasta las 4 de la madrugada cuidando a Miguel borracho. Un error menor en presentación, porque estaba exhausta de hacer malabares entre trabajo, escuela y sostener a hombre rompiéndose. Una tarde de noviembre, cuando niebla envolvía Barcelona como sudario gris, Lucía llamó a Carmen a su oficina con Luis, el director financiero. Era emboscada organizada. «Tus números no cuadran», Luis dijo sin preámbulo, extendiendo reportes sobre escritorio. Carmen los revisó rápidamente. «¿Qué números?» «El proyecto en Sitges. Costes reportados versus costes reales. Hay discrepancia de casi 50.000 euros». Su estómago se contrajo. «Eso es imposible. Revisé esas cifras 3 veces». «Bueno, alguien cometió error. Y como tú estás a cargo de este análisis...» Lucía dejó la implicación flotando. Carmen sintió trampa cerrándose. «Dame 24 horas. Revisaré todo de nuevo». «Ya lo hicimos nosotros», Luis dijo. «El error es tuyo. Entonces déjame verificarlo independientemente». «Carmen». Lucía se inclinó hacia adelante, expresión de falsa preocupación. «Tal vez deberías considerar que este trabajo es demasiado para ti. No es vergüenza admitir que no tienes la preparación necesaria». La furia hirvió en el pecho de Carmen, pero años de controlar emociones vinieron al rescate. «Revisaré los números y encontraré el error, porque sé que no es mío». Salió de esa oficina temblando. En su escritorio, abrió archivos y comenzó verificación meticulosa. Horas pasaron. El sol se puso. Oficina se vació. Y entonces lo vio. Los números originales que ella reportó eran correctos, pero alguien había modificado documentos después, cambiando cifras sutilmente, y cuando rastreó los cambios usando metadatos del sistema, el nombre que apareció la golpeó como bofetada.
Luis, el mismo hombre que la acusaba. Era sabotaje deliberado. Carmen consideró sus opciones. Podía ir a Miguel. Él la creería, defendería, probablemente despediría a Luis, pero entonces confirmaría toda sospecha, que solo era protegida por ser amante del jefe, que no podía pelear sus propias batallas, o podía manejarlo ella misma. Tomó capturas de pantalla de todo, guardó evidencia en múltiples lugares, y al día siguiente pidió reunión con Luis y Lucía juntos, sin Miguel presente. Encontré el error, anunció, dejando caer impresiones sobre escritorio. Solo que no era mi error, era sabotaje. Luis palideció. Eso es ridículo. ¿Lo es? Carmen desplegó documento tras documento, cada uno mostrando claramente las modificaciones hechas desde la cuenta de Luis. El sistema guarda todo, cada cambio, cada editor, cada fecha y hora. Aquí está todo. Lucía tomó los papeles, expresión cambiando de triunfo a alarma al darse cuenta de implicaciones. Tengo 3 opciones, Carmen continuó, voz fría como hielo mediterráneo en invierno. 1. Llevar esto a Miguel y dejar que él maneje la situación, lo cual significaría despidos inmediatos y posible acción legal. 2. Llevar esto a la junta directiva, escalando por encima de todos ustedes. O 3. Borramos todo esto. Ustedes admiten que cometieron error en su revisión y seguimos adelante profesionalmente. ¿Por qué haría eso la tercera? Luis preguntó, sudor visible en su frente. Porque contrario a lo que piensan, no disfruto destruyendo carreras. Y porque quiero ganar por mérito, no por eliminar competencia. Carmen se inclinó hacia adelante. Pero sepan esto, si intentan algo así de nuevo, no seré misericordiosa, y tengo copias de todo esto en lugares muy seguros. Salió de esa oficina sintiendo mezcla extraña de triunfo y amargura. Había ganado batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar, y parte de ella preguntaba si alguna victoria valía este precio constante de vigilancia y lucha. Esa noche, encontró a Miguel en su oficina a las 11 de la noche, mirando fotos de sus hijos en su teléfono. Había botella de whisky medio vacía en el escritorio. ¿Otra vez? Carmen preguntó suavemente. No puedo dormir. Cada vez que cierro ojos, veo sus caras. Cómo me miraron, como si fuera extraño. O peor, como si fuera exactamente el hombre que siempre tuvieron, solo que finalmente admitiéndolo. Carmen tomó la botella. La guardó en armario. Miguel, estás destruyéndote. ¿Y qué si lo merezco? ¿Y si esto es karma por décadas de ser mal padre, mal esposo, mal humano? No eres mal humano. Eres humano herido que tomó decisiones malas. Hay diferencia. ¿La hay? Porque desde donde estoy sentado solo veo consecuencias de mis egoísmos. Carmen se arrodilló frente a él. Tomó sus manos. Escúchame. Hoy, Lucía y Luis intentaron sabotearme. Modificaron números, me culparon, trataron de destruir mi credibilidad y manejé, sola, sin ti, porque estoy aprendiendo que no puedo depender de nadie para pelear mis batallas. Miguel la miró, niebla alcohólica despejando levemente. ¿Qué? ¿Cuándo? No importa cuándo. Lo que importa es que lo manejé. Y tú necesitas hacer lo mismo con tus demonios. No con whisky, no con autoflagelación, sino enfrentándolos, haciendo el trabajo difícil de cambiar. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Para mis hijos? Tal vez lo es, tal vez no, pero al menos podrás decir que intentaste. Que dejaste de huir, que finalmente te paraste y peleaste por algo que importa más que edificios y dinero. Miguel sollozó, una vez, profundo desde el pecho. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo ser este tipo de vulnerable, este tipo de roto y seguir funcionando? Nadie sabe, Carmen admitió. Improvisamos, caemos, nos levantamos, intentamos de nuevo, y si tienes suerte,
Tienes alguien que te sostiene cuando caes demasiado duro para levantarte solo. Pausó. Yo puedo ser esa persona, si me dejas. ¿Por qué lo harías? Después de todo esto, todo el desastre que soy, porque cuando miro hacia atrás a mi vida, veo cadena de personas que me abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles, y me prometí que nunca sería esa persona, que cuando alguien realmente importara me quedaría, sin importar qué tan duro se pusiera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y tú importas, Miguel, a pesar de todo, a pesar de que probablemente no debería. Importas. Miguel la atrajo a sus brazos, sosteniéndola como hombre, ahogándose sostiene salvavidas. Y lloraron juntos, él por lo que perdió, ella por lo que nunca tuvo, ambos por lo que estaban construyendo juntos contra todas las probabilidades. Afuera, Barcelona nocturna continuaba indiferente, pero en esa oficina vacía, dos personas rotas empezaban lentamente, dolorosamente, a sanar. Diciembre llegó frío y claro. Barcelona en invierno era diferente, menos turistas, más auténtica, con decoraciones navideñas que transformaban las calles en algo mágico a pesar del cinismo. Miguel tomó decisión difícil. Comenzó terapia. No la terapia superficial que había probado brevemente después del segundo divorcio, sino trabajo profundo con psiquiatra especializado en trauma familiar. 2 veces por semana, en clínica discreta cerca del Paseo de Gracia, confrontaba décadas de patrones destructivos. ¿Por qué trabajabas tanto? La terapeuta doctora Mireia Puig preguntaba constantemente. Para proveer. No, profundiza. Para no ser mi padre, para no terminar incapacitado a los 55. ¿Y terminaste? Ella se inclinaba hacia adelante. ¿Terminaste diferente? ¿O solo cambiaste el tipo de incapacidad? La verdad dolía como bisturí. Miguel se había incapacitado emocionalmente mucho antes de los 55. Se construyó prisión de éxito, donde tenía todo excepto lo que importaba, conexión humana real. En una sesión particularmente difícil, la doctora Puig preguntó sobre Carmen. ¿La amas? Miguel se congeló. Era pregunta que había evitado responder, incluso a sí mismo. Sí, creo que sí. ¿Y eso te asusta? Más que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque buscó palabras. Porque el amor significa dependencia, y dependencia significa vulnerabilidad. Y vulnerabilidad significa que alguien puede destruirte. Y no estar enamorado es seguro, predecible, controlable. ¿Y solo? Miguel no tuvo respuesta. La soledad siempre había sido precio aceptable por seguridad, hasta ahora. Mientras tanto, Carmen enfrentó su propia crisis. En clases nocturnas, profesor de estrategia empresarial asignó proyecto, análisis completo de empresa real, presentación al final del semestre. Ella eligió Construcciones Méndez. Fue decisión arriesgada. Significaba exponer la empresa de Miguel a escrutinio académico, revelar fortalezas y debilidades, pero también significaba demostrar definitivamente que su conocimiento no venía de Miguel, sino de trabajo propio. Pasó semanas investigando cada aspecto, competencia, tendencias del mercado, análisis FODA, proyecciones financieras. Trabajaba hasta madrugada en su apartamento en Gracia, papeles esparcidos, café frío, ojos ardiendo. Miguel ofreció ayuda. Ella rechazó. Necesito hacer esto completamente sola, sin tu input, sin tu influencia. Pero es mi empresa. Podría ser sensible. Entonces será análisis honesto con todas las fallas visibles. Eso es el punto. Él se retiró, respetando su decisión a pesar de ansiedad, porque estaba aprendiendo lentamente que amar no era controlar sino confiar. Una semana antes de las vacaciones navideñas, Laura finalmente respondió. Un mensaje de texto simple. ¿Café?
Solo nosotros dos. Miguel lo leyó 10 veces, manos temblando antes de responder. Cuando quieras. Donde quieras. Se encontraron en cafetería pequeña en Sarriá, barrio residencial lejos de ojos curiosos. Laura llegó puntual, expresión guardada. Miguel llegó 15 minutos antes, nervioso como adolescente en primera cita. Gracias por venir, dijo cuando ella se sentó. No estoy aquí para perdonarte, Laura aclaró inmediatamente. Estoy aquí porque necesito entender. ¿Entender qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué destruir lo poco que quedaba de nuestra familia? Miguel tomó aliento profundo. Porque estaba muriendo por dentro y no me daba cuenta. Porque construí vida que parecía exitosa pero era vacía. Y ella pausó. Ella me vio. No al empresario, no al millonario, no al padre ausente. Me vio a mí, al hombre asustado dentro del traje caro. Nos echó a un lado por ella. No. Os eché a un lado hace 30 años cuando elegí trabajo sobre todo lo demás. Ella solo es la primera persona en toda mi vida que me hizo confrontar esa verdad. Laura bebió su café, expresión sin revelar. ¿La amas? Sí. ¿Más que a nosotros? No es competencia, Laura. Amor no funciona así, no es suma cero. Pero se siente así. Su voz se quebró levemente. Se siente como si finalmente encontraste a alguien que vale tu tiempo y resultó no ser tu propia hija. El dolor en sus palabras lo destrozó. Tienes razón. Nunca te di tiempo suficiente. Nunca estuve presente como debí. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar, pero... Extendió manos sobre la mesa. Estoy aquí ahora. Por primera vez en décadas, estoy realmente aquí. Y sé que es tarde. Demasiado tarde, probablemente. Pero estoy dispuesto a intentar si tú estás. Laura miró su mano sin tomarla. Estoy embarazada, 3 meses. Iba a decírtelo antes de todo esto explotar. Miguel sintió como si lo golpearan. ¿Embarazada? ¿Vas a ser madre? Sí. Y estoy aterrada. Porque no sé cómo ser buena madre cuando mi propio padre nunca me enseñó lo que eso significaba. No sé cómo darle amor incondicional a este bebé cuando nunca lo recibí completamente. Laura... Miguel no pudo terminar la frase. Las lágrimas llegaron incontrolables. ¿Ves? Laura dijo suavemente. Por eso estoy aquí, porque necesito saber si puedes cambiar, si realmente puedes ser diferente, porque quiero que mi hijo tenga abuelo, pero no quiero repetir ciclo. No quiero que mi bebé crezca sintiéndose invisible. Miguel tomó su mano entonces, y ella permitió. Prometo intentar. No prometo ser perfecto. No sé cómo, pero prometo estar presente. Prometo que cada vez que ese bebé necesite abuelo, estaré allí. Y prometo que cada vez que falle, admitiré y lo intentaré de nuevo. ¿Por qué debería creerte? Porque estoy en terapia, 2 veces por semana, enfrentando cada demonio que evité durante 50 años, porque finalmente entendí que éxito sin conexión es prisión lujosa. Y porque... Se limpió lágrimas. Porque quiero conocer a mi nieto. Quiero ser parte de su vida de formas que nunca fui parte de la tuya. Y si me das esa oportunidad, haré todo lo posible para merecerla. Laura lloró entonces. Primeras lágrimas que permitía desde la confrontación. Extraño tener padre. Extraño la idea de padre, incluso si nunca fue real. Y quiero creer que puedes cambiar. Pero es difícil. Lo sé, y no te pediré que confíes ciegamente. Gánalo. Déjame ganarme tu confianza de nuevo, acción por acción. Se quedaron en esa cafetería durante 2 horas, hablando con honestidad que nunca compartieron antes. No arregló décadas de daño, no borró resentimientos, pero era comienzo. Cuando Miguel regresó al apartamento de Carmen, ella inmediatamente notó algo diferente en su expresión. ¿Qué pasó? Vi a Laura, voy a ser abuelo. Carmen sonrió,
Primera sonrisa genuina en semanas. Eso es maravilloso. Y tal vez, solo tal vez, tengo oportunidad de arreglar algunas cosas. No todo, no completamente. Pero algo. Esa noche se sentaron en el pequeño balcón del apartamento de Carmen, a pesar del frío, mirando luces de Barcelona parpadear. El sonido de la ciudad, tráfico, voces, vida, era banda sonora de su conversación. ¿Qué hacemos ahora?, Miguel preguntó. Seguimos adelante, yo termino mi proyecto, tú continúas terapia. Ambos aprendemos cómo hacer esto. Relación real sin contratos ni garantías. ¿Y si fallo? Entonces fallas. Y lo intentamos de nuevo, ¿o no? Pero al menos habremos intentado algo real. Miguel la besó suave y agradecido. No sé qué hice para merecerte. No me mereciste. Carmen corrigió gentilmente. Yo te elegí y sigo eligiendo. Cada día. Y en ese momento, en ese balcón frío con vista a ciudad indiferente, dos personas rotas encontraron algo parecido a paz. Enero trajo consigo renovación y decisiones. Carmen se graduó de su primer semestre con notas excelentes. Su presentación sobre Construcciones Méndez impresionó tanto al profesor que lo sugirió para publicación en revista académica de administración. Encontraste debilidades que la misma empresa no veía. El profesor comentó después de clase. Esto es análisis de nivel profesional. Carmen sonrió, orgullo hinchando su pecho. Había trabajado incansablemente, había probado su punto, había demostrado que su capacidad no dependía de su relación con Miguel. Cuando le contó, él insistió en celebrar. No en restaurante caro, sino en el pequeño bar en el Gótico, donde tuvieron su primera cena real como pareja sin contrato. Estoy orgulloso de ti, Miguel dijo sobre platos de butifarra, más de lo que las palabras pueden expresar. Señalé todos los errores en tu empresa. Carmen rió. ¿Cómo estás orgulloso de eso? Porque tienes el coraje de ser honesta, incluso cuando es incómodo. Incluso cuando podría hacerte la vida más difícil. La conversación derivó hacia el futuro. El contrato original habría terminado en febrero. Ya no era relevante. Hacía meses que lo rompieron. Pero la fecha quedaba como marcador temporal. ¿Qué quieres?, Miguel preguntó. Para el futuro, para nosotros. Carmen consideró cuidadosamente. Quiero seguir con la universidad. Terminar la carrera, 3 años y medio más. Por supuesto. Pero eso no es lo que pregunté. Quiero una relación donde no esté constantemente preguntándome si soy empleada o pareja, donde no haya ambigüedad. Pausó. Quiero que dejemos de vivir en 2 apartamentos. Miguel sintió corazón acelerarse. ¿Quieres que vivamos juntos? Oficialmente. Sí, pero en lugar neutral. No el apartamento que tú pagaste para mí. No tu mansión vacía en Sant Cugat, algo que elijamos juntos. Era paso enorme, compromiso real. Y Miguel descubrió que a pesar del miedo perpetuo, quería eso más que cualquier cosa. Busquemos mañana mismo, acordó. Encontraron apartamento en Sant Antoni, barrio que mezclaba tradición y modernidad perfectamente. 2 dormitorios, terraza con vista al mercado histórico, lo suficientemente cerca del trabajo pero lejos de expectativas. Lo amueblaron juntos, ella insistiendo en piezas de mercado de segunda mano con historia, él contribuyendo con funcionalidad necesaria, ambos comprometiendo. La mudanza fue caótica y perfecta. Cajas por todas partes, discusiones sobre dónde va qué, risas cuando descubrieron que ambos coleccionaban demasiadas tazas de café. Era ordinario y extraordinario simultáneamente. Construcción de vida compartida. En la empresa, las cosas mejoraron gradualmente. Con Javier fuera y nuevo socio traído, mujer de 50 años con reputación impecable, la cultura comenzó a cambiar. Miguel implementó políticas más transparentes, delegó más, trabajó menos horas obsesivas. Carmen ganó respeto poco a poco.
Su análisis de proyectos se volvió invaluable. Incluso Lucía, después de reprensión oficial sobre el incidente de sabotaje, mantuvo distancia profesional. En febrero, Laura dio a luz. Niña hermosa con ojos curiosos que inmediatamente robó el corazón de Miguel. La primera vez que sostuvo a su nieta, Sofía, lloró con abandono que sorprendió a todos en la habitación del hospital. «Es tan pequeña», susurró, aterrado de soltarla. «Tan perfecta». Laura, exhausta pero radiante, sonrió. «Lo eres cuando empiezas siendo abuelo presente. No hay historial que arreglar, solo el futuro que construyes». Y Miguel se comprometió. Viernes por la tarde se volvió sagrado. Hora con Sofía. Tiempo donde celular quedaba apagado y único trabajo era ser abuelo. Carmen acompañaba a veces, naturalmente integrándose en dinámica familiar de formas que nunca forzaron. Elena y Carlos aún mantenían distancia, pero Laura servía de puente. Pequeños pasos, comidas familiares ocasionales, donde conversación era tensa pero civilizada. No era reconciliación completa, pero era movimiento en dirección correcta. En terapia, Miguel procesaba los cambios. «Siento que estoy aprendiendo a ser humano a los 50 años», admitió a la doctora Puig. «Nunca es tarde», ella respondió. «Algunos aprenden temprano, otros necesitan romperse completamente primero. No hay vergüenza en ser del segundo grupo». «¿Y Carmen? ¿Qué es ella en todo esto? ¿Qué crees que es?» Miguel pensó cuidadosamente. «Catalizador, espejo, compañera. Alguien que me vio en mi peor momento y decidió quedarse de todos modos». «¿La amas?» «Sí». «¿Se lo has dicho?» Silencio, porque a pesar de todos los avances, esas 3 palabras aún estaban atrapadas en garganta, bloqueadas por décadas de asociar amor con pérdida eventual. «¿Por qué es difícil?» La doctora Puig presionó. «Porque una vez que lo dices es real, y lo real puede lastimarte, o sanarte. Depende de lo que elijas creer». Esa noche, Miguel llegó a casa encontrando a Carmen en la terraza, estudiando para exámenes finales bajo manta gruesa, a pesar del frío de febrero. El mercado de Sant Antoni bullía abajo, luces de vendedores ambulantes creando constelación terrestre. Se sentó junto a ella sin decir palabra. Ella apoyó cabeza en su hombro, gesto natural de confort. «Te amo», Miguel dijo finalmente. Palabras simples que cargaban peso de décadas. Carmen se congeló. Levantó la cabeza para mirarlo, buscando en su expresión certeza. «¿Qué?» «Te amo, y no sé cómo hacer esto perfecto. No sé cómo ser el hombre que mereces, pero te amo. Y quiero seguir intentando, cada día, ser mejor por ti, por nosotros». Lágrimas corrieron por mejillas de Carmen. «Yo también te amo». Tenía miedo de decirlo, miedo de que lo arruinara, miedo de que no fuera real. ¿Es real? Más real que cualquier cosa en mi vida. Aterrador, imperfecto, pero completamente real. Se besaron mientras Barcelona Nocturna cantaba su canción eterna alrededor de ellos. Y era diferente de besos anteriores, no cargados de deseo desesperado ni contratos no dichos. Era beso de compromiso, de elección, de 2 personas decidiendo construir algo juntos, a pesar de todas las razones para no hacerlo. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de lágrimas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», Carmen preguntó. «Vivimos, cometemos errores, aprendemos, crecemos, juntos». Suena aterrador. Lo es, pero lo aterrador vale la pena cuando tienes a la persona correcta junto a ti. Y en ese momento, en esa terraza ordinaria sobre mercado bullicioso, 2 personas que comenzaron con contrato encontraron algo que ningún documento legal podría jamás capturar. Amor real, con todos sus riesgos y posibilidades. Marzo trajo tormentas inesperadas.
La empresa enfrentó crisis cuando uno de sus proyectos principales en Tarragona encontró problemas estructurales durante auditoría de seguridad. No era falla de construcción, sino de diseño original que predataba la gestión de Miguel. Pero era su responsabilidad arreglarlo. Las reparaciones costarían millones. Los inversores estaban furiosos. La prensa especulaba sobre posible quiebra. Era el tipo de crisis que Miguel solía enfrentar solo, encerrándose en su oficina durante días, sobreviviendo a base de café y adrenalina. Pero esta vez fue diferente. «Necesito ayuda», admitió a Carmen una noche, rodeado de planos y reportes de ingeniería. «No puedo hacer esto solo». Carmen dejó sus libros de texto y se acercó. «Entonces no lo hagas solo. Enséñame qué necesitas». Trabajaron juntos durante semanas. Carmen usó su conocimiento académico fresco para analizar opciones financieras. Miguel aplicó su experiencia de décadas para navegar relaciones con contratistas. Formaron equipo con nueva socia de Miguel, María, quien aportó expertise técnico. Fue agotador. Hubo noches sin dormir, días de negociaciones tensas, momentos donde todo parecía imposible. Pero nunca hubo momento donde Miguel se sintió solo. Una madrugada, después de sesión particularmente brutal con abogados, Miguel encontró a Carmen dormida sobre planos en mesa de comedor. Se había quedado levantada esperándolo, intentando entender documentos técnicos complejos para poder ayudar. La contempló, cabello desordenado, maquillaje corrido, expresión pacífica en sueño, y sintió amor tan intenso que dolía físicamente. Esta mujer, que podría estar en cualquier otro lugar, elegía estar aquí, con él, en medio del caos. Gentilmente la levantó y la llevó a cama. Ella murmuró algo ininteligible y se acurrucó contra su pecho. Miguel la sostuvo, inhalando su perfume familiar, y supo con certeza absoluta que haría cualquier cosa por proteger lo que habían construido. La crisis se resolvió eventualmente. Solución costosa pero viable que satisfizo a inversores y mantuvo la integridad de la empresa. Cuando finalmente se cerró el último acuerdo, Miguel y Carmen celebraron no con champán caro, sino con pizza barata, comida directamente de la caja en su sala. «Sobrevivimos», Carmen dijo, boca llena. «Sobrevivimos», Miguel acordó. «Juntos, como equipo». ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Carmen se limpió grasa de pizza con servilleta. Que lo hicimos sin que nadie pudiera decir que te resolví los problemas por ser tu novia. Contribuí legítimamente. Como profesional. Siempre supiste que podrías. Sí, pero hay diferencia entre saberlo aquí, tocó su frente, y probarlo aquí, tocó su corazón. En abril, Carmen enfrentó su propia prueba. Su madre, con quien no hablaba desde hace 3 años, apareció en Barcelona sin aviso, esperándola fuera del edificio después de clases, vestida en ropas sencillas que habían visto días mejores. «Mamá», Carmen susurró, congelada en acera. «Carmen, mi niña». Su madre se acercó tentativa y manos temblando. «Necesito hablar contigo». Fueron a cafetería cercana. Conversación fue tensa, cargada de años de silencio y heridas sin sanar. La madre de Carmen explicó que el padre había muerto. Ataque cardíaco, rápido, inesperado. Y en sus últimos momentos había preguntado por Carmen. Me pidió que encontrara, que intentara arreglar lo que rompió. La madre dijo, lágrimas corriendo por mejillas surcadas por tiempo. Sé que fui débil. Sé que no te defendí cuando debí. Pero perdí tanto tiempo ya, no quiero perder más. Carmen sintió emociones contradictorias. Ira por años de abandono. Dolor por validación que nunca recibió. Tristeza por padre que murió sin reconciliación. Pero también algo más suave. Comprensión de que las personas son complejas,
que los padres son humanos fallibles, que aferrarse a resentimiento solo envenena tu propia vida. No puedo perdonar todo inmediatamente. Carmen dijo finalmente. Necesitaré tiempo. Necesitaremos reconstruir de cero. Lo entiendo, solo dame oportunidad. Esa noche Carmen le contó todo a Miguel. Lloró en sus brazos mientras procesaba décadas de dolor comprimido, y Miguel la sostuvo, ofreciendo presencia silenciosa que ella necesitaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó cuando las lágrimas finalmente se secaron. Voy a intentar, con ella, como tú estás intentando con tus hijos. Porque guardar rencor es más pesado que intentar perdonar. Eres más valiente que yo. No, solo estoy cansada de cargar peso del pasado. Quiero ser libre para el futuro. Mayo trajo celebración. Carmen completó su primer año de universidad con promedio excepcional. Miguel organizó cena familiar. Laura con Sofía, incluso Elena y Carlos aparecieron, tensión aún presente, pero manejable. Durante la cena, mientras Carmen conversaba naturalmente con Laura sobre el bebé y Carlos hacía preguntas sorprendentemente sinceros sobre sus estudios, Miguel observó la escena con asombro. Un año atrás, esto hubiera sido imposible. Su vida era compartimentos separados que nunca se tocaban. Ahora aquí estaban, su familia, su pareja, todos en mismo espacio, intentando. No era perfecto. Elena aún mantenía reservas visibles. Carlos hacía comentarios ocasionales con filo. Pero eran humanos siendo humanos. Complejos, contradictorios, intentando. Después de la cena, cuando todos se fueron, Carmen y Miguel limpiaron juntos en silencio cómodo que solo viene de verdadera intimidad. Gracias, Miguel dijo mientras secaba platos. ¿Por qué? Por darme razón para ser mejor, por mostrarme que es posible cambiar, por quedarte cuando hubiera sido más fácil irte. Carmen dejó la esponja y se volvió hacia él. No me agradezcas por amarte. Eso no es sacrificio. Es regalo que recibo tanto como doy. Miguel la besó entonces lento y profundo, saboreando momento de perfección imperfecta. ¿Feliz?, preguntó ella después. Más de lo que pensé posible, respondió honestamente. Y en la cocina de su apartamento compartido, con Barcelona respirando vida nocturna afuera, dos personas que comenzaron con contrato habían construido algo mucho más valioso, un hogar. Junio trajo confrontación final. La revista académica que quería publicar el análisis de Carmen sobre Construcciones Méndez contactó solicitando entrevista. Era oportunidad enorme, reconocimiento académico que validaría completamente su trabajo. Pero había complicación. El periodista asignado investigando Background descubrió la conexión entre Carmen y Miguel, y quería hacer la historia sobre eso, la acompañante que se convirtió en analista empresarial. No puedo hacer esto, Carmen le dijo a Miguel después de la llamada del editor. Van a convertirlo en circo. Todo lo que trabajé se reducirá a nuestra historia. Entonces, rechaza la publicación. Pero es mi trabajo. Mi análisis es sólido independientemente de nuestra relación. Lo sé, pero si publicar significa exponerte a escrutinio que no mereces... Miguel estaba dividido entre orgullo por sus logros y instinto protector. No, Carmen dijo firmemente. No, no voy a esconder más. No voy a actuar como si nuestra historia fuera vergüenza. Voy a dar la entrevista y voy a controlar la narrativa. La entrevista fue programada para una semana después. Carmen pasó días preparándose, elaborando exactamente qué diría y cómo lo diría. Miguel ofreció estar presente, pero ella rechazó. Esto necesito hacerlo sola. El día llegó. La entrevista fue en oficina neutral, grabada para publicación escrita. El periodista, hombre de 40 años con expresión escéptica, comenzó con preguntas sobre el análisis técnico. Luego, inevitablemente, derivó hacia lo personal.
Entonces, comencemos con lo obvio. ¿Es cierto que usted y el señor Méndez comenzaron su relación con contrato donde él pagaba por su compañía? Carmen no vaciló. Sí, es verdad, y no me avergüenzo de ello. ¿No le parece poco ético? ¿Qué es más ético? ¿Ser clara sobre términos de una relación y compensación o pretender que el dinero no juega rol en decisiones que las mujeres toman sobre sus vidas? Fui transparente. Negocié mis propios términos. Y cuando la situación cambió, tuve coraje de cambiar con ella. Pero ahora está en la empresa. ¿No es eso conflicto de interés? Solo si asumes que mi único valor viene de mi relación con Miguel. Mi análisis, el que ustedes quieren publicar, fue hecho independientemente, revisado por profesores sin conocimiento de mi conexión con la empresa. Si mi trabajo no tuviera mérito, no estaríamos teniendo esta conversación. El periodista cambió táctica. ¿No le molesta que la gente cuestione sus logros? Por supuesto que me molesta, pero entiendo por qué lo hacen. Vivimos en sociedad que cuestiona a mujeres que toman caminos no convencionales. Si hubiera mentido sobre mi pasado, sería criticada por engaño. Siendo honesta, soy criticada por inmoralidad. No hay ganar. Entonces, elijo ser honesta y dejar que mi trabajo hable por sí mismo. ¿Y el señor Méndez? ¿Qué dice él sobre todo esto? Él dice que estoy siendo más valiente que lo que él fue durante décadas, que me admira, que mi pasado no define mi futuro a menos que yo lo permita. Carmen se inclinó hacia adelante. Mire, sé qué tipo de historia quiere escribir. La Cenicienta moderna con giro escandaloso. Pero la verdad es más compleja y más aburrida. Soy mujer trabajando duro para construir futuro que no estaba disponible cuando era más joven. He cometido errores. He tomado decisiones que otros juzgan. Pero estoy aquí, con diploma en progreso y trabajo que aporta valor real. Esa es la historia. La entrevista terminó. Carmen no sabía cómo resultaría el artículo, pero había dicho su verdad. Era todo lo que podía controlar. Cuando el artículo se publicó 2 semanas después, era sorprendentemente balanceado. Destacaba su análisis profesional mientras mencionaba la historia personal sin sensacionalizarla excesivamente. El titular, Rompiendo moldes, cómo una analista no convencional está cambiando el juego empresarial. No era perfecto. Había insinuaciones y frases con doble filo, pero trataba su trabajo con respeto que merecía. Las reacciones fueron mixtas. Algunos colegas la felicitaron genuinamente. Otros susurraron críticas, pero algo cambió. Carmen ya no cargaba vergüenza. Había expuesto su historia en sus propios términos y sobrevivió. La noche que el artículo se publicó, Miguel la llevó al Hotel Arts, el mismo lugar donde todo comenzó. Reservó la misma suite presidencial con vista al Mediterráneo. ¿Por qué aquí?, Carmen preguntó mientras entraban al espacio lujoso cargado de memoria. Porque quiero reescribir lo que este lugar significa. Ya no es donde firmamos contrato. Es donde decidimos comenzar de verdad. Salieron al balcón. Barcelona brillaba abajo, las ramblas iluminadas, el puerto bullicioso, la ciudad vibrando con energía nocturna. Era la misma vista de hace 18 meses, pero todo era diferente. Carmen, Miguel dijo volviéndose hacia ella, cuando te conocí pensé que podía controlar esto, que podía tener compañía sin riesgo, intimidad sin vulnerabilidad. Estaba completamente equivocado. Miguel, déjame terminar. Tomó su mano. Me enseñaste que lo único que vale la pena tener es lo que no puedes controlar, que amor real viene con riesgo, que familia real requiere presencia, que vida real significa soltar la ilusión de seguridad. Pausó, sacando pequeña caja de su bolsillo. El corazón de Carmen se aceleró. No es anillo de compromiso, Miguel aclaró rápidamente. Todavía. No porque no quiera,
sino porque sé que necesitas terminar la universidad primero. Necesitas establecerte por